Tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad. Y tú eres mi vida. Fuerte el aplauso al Señor. Vamos a cerrar un momentico nuestros ojos para encomendarnos al Espíritu Santo. Yo voy a orar para que el Espíritu Santo les dé entendimiento a la palabra de Dios y ustedes, por favor, oren por mí para que el Espíritu Santo me ilumine y me guíe. Espíritu Santo, te necesitamos en este momento, porque tú eres el que puedes abrir nuestro entendimiento para comprender tu sagrada escritura. Espíritu Santo, te entrego mi mente, mi cerebro, mis pensamientos, mis palabras. Sea ungido, sea guiado, sea dirigido por ti, Espíritu Santo. Virgen Santísima, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros y acompáñanos para que todo sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanitos queridos, abran sus ojos y estén muy atentos porque hoy es la misa número 5. Esto es una serie y va por temporadas. Como yo les decía en la misa anterior, así como en el cine, en Netflix, en muchos lugares sacan series de películas que duran mucho tiempo y que son tan largas que se hacen hasta por temporadas. Pues Dios ha puesto en mi corazón que haga una temporada hermosa, una serie bellísima en esta primera temporada sobre sanación por los enfermos, como dice aquí la misa número 45 de nuestro misal romano, que se llama En diversas circunstancias, y aparecen muchas misas. Aquí, por ejemplo, por los enfermos es la número 45. Y que nosotros, los que pertenecemos a la renovación carismática, siempre decimos misas de sanación. La liturgia dice misa por los enfermos. Yo he escuchado a varios teólogos que dicen que es mejor decir misa por los enfermos que misa de sanación, y yo acepto, tienen toda la razón. Pero lo que pasa es que ya se volvió costumbre esta frasecita, como también nosotros decimos algo muy ilógico, pero lo entendemos. Cuando decimos, ¿por dónde sale el sol? Y todo el mundo, por el oriente. ¿Y por dónde se oculta? Por el occidente. Y resulta que el sol no sale ni por el oriente, por el occidente, porque el sol nunca se mueve. La que se mueve es la tierra. Pero es una expresión que utilizamos los seres humanos porque así vemos que aparentemente el sol se mueve, pero en la realidad, científicamente ya sabemos que el sol está quieto y la tierra que se mueve. Asimismo, cuando decimos misas por sanación, queremos decir que son misas normales, como cualquier misa en cualquier parroquia, en cualquier catedral, en cualquier templo, pero que después de la Santa Comunión se hace oración por los enfermos y que tenemos la fe de que Jesús está vivo y va a sanar a todos los enfermos o los que Él quiera conforme a su santa voluntad. Y también, pues se medita sobre el tema del ministerio de sanación. El padre Darío Betancourt, que en paz descanse, que fue quien Dios lo utilizó para que naciera mi vocación de ser sacerdote, de amar esta fe católica hermosa. El padre Darío Betancourt también me enseñó sobre el ministerio de sanación y para mí fue un ejemplo muy grande y dio esta enseñanza tan bonita que no se me ha olvidado. Él decía así: ¿qué diferencia hay entre carisma y ministerio? Porque él hablaba así. Vivía aquí en los Estados Unidos, en New York, entonces hablaba con acento gringo
y decía, ¿qué diferencia hay entre carisma y ministerio? Y se lo aprendí. Él nos decía, carisma o don es el regalo que Dios le da a cada persona y es cuando la persona solito lo utiliza. Y él colocaba el ejemplo de un músico. Cuando un músico toca solito la guitarra o solito el piano o canta solo, pues tiene el don de la música. Pero cuando se reúnen para ensayar varias personas que tienen el don de la música, que el pianista, que el baterista, que el saxofonista, que el trompetista, que los cantantes, entonces pasa de ser don de música a convertirse en ministerio de música. Asimismo, sucede con el don de sanación. El don de sanación, pues, los tenemos todos, en teoría, todos tenemos el don de sanación, pero a su vez, no todos ejercemos el don de sanación. Incluso los sacerdotes, por excelencia, tenemos ese poder y esa autoridad de sanar a los enfermos, y está en San Lucas 9.1, San Lucas 9.1. Le dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y enfermedades. ¿A quienes? A los apóstoles, y en ellos a los obispos y sus sacerdotes. Entonces, mis hermanos, cuando los que tienen el don de sanación se reúnen para orar juntos, para meditar, para organizar este don de sanación, se convierte en ministerio de sanación. Entonces, por eso yo digo que Dios, en primera instancia, pues, me ha regalado el don de sanación, y eso es un don que se lo puede regalar Dios a cualquiera. Solamente es que lo sienta en su corazón. O sea, eso no es un privilegio, ni es para unos pocos. Lo que pasa es que se necesita fe. Hay gente que no cree en esto, que Dios sana y que uno puede ser instrumento de sanación. Entonces, hasta sacerdotes dicen, eso es puro psicológico, eso es puro cuento, y no creen. Pero los que tenemos fe, sí sabemos que existe ese don de sanación, porque Jesús dijo en San Marcos capítulo 16, del versículo 16 en adelante, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. ¿Quiénes? Todos los que crean en mi nombre. O sea, es decir, todo el que crea que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, el que tenía que venir, él puede imponer las manos a cualquier persona que esté enferma, y tiene que cumplirse la palabra de Jesús nuestro Dios: el enfermo se sanará. Aquí viene que en la práctica, pues algunos lo hacen, otros no lo hacen. Hay sacerdotes que lo practican y hay otros que no. Yo soy uno de los sacerdotes que me dedico a practicar esta palabra de Dios, de imponer las manos a los enfermos, de orar por los enfermos y tener fe que el Señor Jesús sana a los enfermos. Me sanó a mí del cáncer, me sanó de mis riñones, me sanó de la sinusitis. He visto aquí personas que se han sanado de sus ojos, ciegos que pueden ver, sordos que pueden escuchar, paralíticos que se levantan, personas con cáncer, con tumores que desaparecen, los cánceres, los tumores, personas sanas porque Jesús está vivo. Y qué bendición. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar respondiendo a esta pregunta que comenzamos desde la misa número 1, por favor. Vuelvo a repetirle, si usted hoy por casualidad le salió hoy la misa número 5, devuélvase al 1 y comience desde el 1 hasta luego llegar al 5, si no hay cosas que no va a entender. Esto es una serie. Dice Eclesiástico 38 del 9 en adelante, pero es respondiendo a esta pregunta. Los enfermos le preguntan a Dios, le preguntan a los sacerdotes, le preguntan a los que trabajamos en este ministerio de sanación: Padre, ¿cómo hago para curarme? ¿Cómo hago para sanarme? Y yo sé que un sacerdote le puede dar un buen consejo, sé que un predicador le puede responder bonito, sé que el Papa da palabras muy hermosas y muy bellas, es muy sabio, sé que un obispo es muy docto y puede darle respuestas, pero la mejor respuesta la da Dios mismo, Papá Dios. Los judíos le llaman Yahvé, nosotros los católicos también, pero es Papá Dios. Papá Dios. En Eclesiástico 38, del versículo 9 en adelante, responde la pregunta: ¿qué hago para sanarme? ¿Qué pasos tengo que seguir? Hermanos, ya meditamos en la misa número 1 que Dios dice así. Y este libro solamente está en la Iglesia Católica, porque recuerden que las Biblias protestantes
Martín Lutero le quitó 7 libros y entonces todos los protestantes pues no tienen esos 7 libros como el eclesiástico. Entonces dice el versículo 9 del capítulo 38 que si estás enfermo no te pongas triste, sino que busca al Señor. Ya hablamos sobre ese tema. Luego en el versículo 10 del capítulo 38 eclesiástico dice, aparta las faltas, tu pecado, endereza tu vida. Eso significa confiesa, te hace una buena confesión, arrepiéntete de tus pecados, vuelve a Dios, conversión. Luego eclesiástico 38:11, que es las 2 misas anteriores que meditamos, ofrece incienso. Suena como raro, pero sí, en tu casa quema incienso. Y hasta yo les he dicho que nosotros los misioneros mariólogos estamos haciendo el incienso. Y sin necesidad de carbón, lo puedes pegar, o lo puedes pegarnos, lo puedes quemar en tu casa, lo puedes ofrecer en tu casa. Dice, ofrece incienso, hazlo en tu casa, inciensa tu casa. Eso sí, que esté bendecido por un sacerdote. Si no hay sacerdote que te lo bendiga, pues llámame, ahí está mi teléfono, llámame, yo te lo bendigo directamente, personalmente. Sigue diciendo Eclesiástico 38:11, ofrece un sacrificio. Y ese sacrificio, yo entiendo que el sacrificio más grande es la Santa Misa, o sea, las misas gregorianas, ya hablamos de ese tema. También un sacrificio ofrece un ayuno, deja de comer, ofrece un sacrificio por amor a Dios, eso también vale. Y por último, dice aquí en esta versión de la Biblia de Jerusalén, que gracias a Dios la Biblia de Dios habla hoy que la leímos, nos explica, porque aquí dice una palabra rara, haz pingües ofrendas. La hermana Verónica, que es de México, me decía que en México dicen pinches ofrendas a los tacaños, ¿sí? ¿O no? Entiendo que así le llaman a los tacaños en México, un pinche. Y si ya le agrega la palabra güey, dice que se vuelve grosería para los mexicanos. Yo no sé eso, pero bueno, a ellos sí saben, ¿sí? Entonces, no confunde esa palabra pinche con pingüe. Pingüe significa ofrendas gordas, generosas. O sea que cuando vean a una persona gorda, a un mexicano, uy, pero qué pingüe está, pues órale, está muy pingüe, o sea, está muy gordo, ¿sí? Da ofrenda generosa según tu medio. Ya hablamos sobre ese tema. Hoy, en esta quinta misa, nos corresponde ya el final de este episodio tan interesante que está muy desconocido por nuestros católicos y por los protestantes, menos porque ni siquiera tienen este libro, que dice así, Eclesiástico 38:12. Hijo mío, Marta, Verónica, Martín, hijo mío, hija mía, como te llames, recurre luego al médico, pues el Señor le creó también a él, que no se aparte de tu lado, pues de él has de necesitar. Ay, hermanos. Bueno, todo el capítulo 38 es hermoso y habla sobre este tema, pero yo solamente me quedo con estos versículos, porque o si no, si se torna largo, queda más largo que un tren de los Estados Unidos, porque aquí es larguísimo esos trenes de los Estados Unidos, qué cosa tan larga, Dios mío. Entonces, estamos hablando sobre que Dios mismo nos dice qué pasos tenemos que hacer para curarlos. Entonces, el versículo 9 dice, buscar a Dios. No hay que buscar a Dios, no buscar al brujo, ni al espiritista, ni en primera instancia al médico tampoco. Hay que buscar a Dios de primero. Luego hacer una buena confesión, un arrepentimiento, una conversión. Tercero, quema incienso en tu casa y en tu negocio y ofrece un sacrificio, que mejor que unas misas gregorianas, 30 misas, y también haz ayuno y haz oración y da una ofrenda generosa, una ofrenda gorda, pingüe, dice aquí, aprenda esta palabra en español, pingües, ofrendas gordas, ofrendas generosas. Y por último, Dios sí manda que hay que ir donde el médico. Escúchenme bien, porque hay fanáticos. ¿Qué se considera fanático según el diccionario de nuestra lengua española? Fanático es una persona que es cerrada de mente, que cree que lo que él piensa, lo que él aprendió, es lo único que existe y que todo lo demás es mentira, que todo lo demás es falsedad. Un ejemplo, con todo el respeto, pero esto lo vimos en el mundo entero. Nuestra religión de los musulmanes es una religión de mucha oración.
yo por lo que he visto, he leído, y que he visto a los musulmanes, ellos tienen que 4 veces al día estar orando, postrarse, tienen su tiempo, hacen ayuno, y el Corán es prácticamente muy parecido al Antiguo Testamento, pero dentro de ellos surgió un grupo fanático, se llama, o radical, que fueron los que estrellaron los 2 aviones en las Torres Gemelas en los Estados Unidos, porque como ellos se volvieron tan fanáticos en su religión, dijeron, hay que destruir a los paganos, a los infieles. Y entonces hicieron esa barbaridad. Para nosotros es una barbaridad, pero ellos en su mentalidad de fanáticos pensaban que estaban obrando bien. Pasa lo mismo también en nuestra iglesia católica, porque yo soy católico y nadie me puede quitar mi catolicismo. Yo le obedezco al Papa Francisco, lo quiero, y obedezco a todos los papas. Y entonces, mis hermanos, yo he notado que en la iglesia católica también hay fanáticos. Por ejemplo, cuando algún católico dice, solamente Dios está en mi fe católica, apostólica y romana, yo solamente puedo encontrar a Dios aquí en mi iglesia, y diciendo, y en las otras religiones, Dios no habita ni Dios no está, ahí caemos en fanatismo. Pues aquí hay gente fanática, tanto católica como no católica, o protestante, que dicen sobre el tema de la salud, del Ministerio de Sanación, dicen lo siguiente: ¿para qué vas donde el médico? Si Dios te puede sanar directamente, si está escrito en su palabra, 1 de Pedro 24, por sus llagas hemos sido sanados, ¿qué cuento dieron del médico? Y hay gente tan fanática, que si por ejemplo están tomando medicina, le dicen, ¡bote esa medicina, bótela! Escuché el caso de una señora que sufría de asma y llevaba su aparatico para cuando le daba asma, pues colocarse ahí en la nariz, que me parece que llama el inhalador, y se lo colocó el inhalador así, y entonces fue por allá a una misa de sanación, y entonces un fanático le dijo, usted ya está curado porque hemos hecho la oración de sanación, y le dijo, bote ese inhalador, bótelo, y la señora lo botó. Y vaya que usted ya está curada porque ya le oramos, ya le pedimos a Jesús, reclamamos sus llagas benditas. ¿Y saben qué pasó? Que por la noche a la señora le dio un ataque de asma y casi se muere porque no tenía el inhalador, porque lo botó. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la enseñanza? Que ese predicador, quien quiera que sea, cayó en un fanatismo tan terrible que por haber caído en ese fanatismo casi ocasiona que esa señora se muera, haciéndole botar su medicamento, que en ese caso era el inhalador. Y entonces ustedes dirán, entonces Dios no obró, Dios no sanó. No, simplemente sí, Dios no sanó en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios tiene su voluntad. Dios no hace la voluntad de nosotros, sino Dios hace la voluntad de Él, porque Él es el que manda. Y Dios no quiso sanarla en ese momento. ¿Por qué? Porque aquí dice en Eclesiástico 38:12, se lo vuelvo a leer, dice, recurre al médico. O sea, Dios sana muchas veces, mejor, la mayoría de veces, Dios sana a través de los médicos. Pues el Señor dice que lo creó a los médicos. Y que el médico no sea parte de tu lado, pues tú vas a necesitar del médico. Miren, hermanos, yo, Padre Mauricio Cuesta, estamos en el año 2024, porque quién sabe este video en qué año y fecha pueden aparecer. Hace como unos 5 años o 4 años, estaba aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, y cuando comencé a orinar sangre, al principio no era tan fuerte la sangre, era como unida con la orina, y era como clarita, y yo no le tomé importancia, no, de verdad.
Incluso fue donde un médico que me dijo, no, eso es problema de los riñones, no se preocupe, yo más tranquilo, pero luego me comenzó a salir coágulos de sangre, hermano, eso es impresionante, que uno vaya a orinar, salen coágulos de sangre, uy, eso es impresionante. Me fui para Colombia porque aquí en Estados Unidos es muy costoso la salud, ir a una clínica, a un hospital, y allá tengo seguro médico en Colombia, y los médicos me hicieron los exámenes rigurosos y encontraron algo terrible. Me dijeron, padre, usted tiene cáncer del más gravísimo de todos, cáncer terminal, mejor dicho, usted tiene que operarse de emergencia porque ese cáncer está avanzado y lo tiene en la vejiga y en la próstata. Y yo le decía, pero doctor, yo soy una persona de mucha oración, ¿por qué no me deja un tiempito de que nosotros vamos a orar? Y yo voy a decir que me ponga las manos. Y que él me dijo, no, no, padre, no. Si usted no se opera, no respondemos por su salud porque va a ser metástasis. ¿Y qué es metástasis, doctor? Digo, pues se le va a pasar por todo el cuerpo y ahí sí ya no hay forma de curarle porque tocaría quitarle todo y se muere. Y entonces me tocó venir a este texto porque yo le decía a Dios, sáname directamente, Señor. Mire tantas oraciones que yo he hecho y muchas personas de cáncer se han sanado. ¿Por qué no me sanas a mí directamente? Pero cuando leí este texto comprendí que Dios quería sanarme a través de los médicos. Eclesiástico 38:12, recurre al médico. El Señor Dios lo creó, Dios bendice al médico, Dios utiliza al médico. Más aún, las manos del médico son las manos de Jesucristo cuando tú te encomiendas a Dios en una operación. Las manos de la enfermera son las manos de la Santísima Virgen María cuando te encomiendas a la Santísima Virgen María en esas operaciones tan terribles. Pues hermanos, al leer esto, Eclesiástico 38:12, dije, yo he cumplido los pasos que manda Dios aquí en su santa palabra. En 38 no dice, buscar a Dios. Lo buscaba a Dios, le oraba a Dios y le decía a Dios, sáname. Arrepiéntete. Hice una buena confesión, me arrepentí de mis pecados y traté de convertirme en lo malo que estaba haciendo, tratando de ser mejor. Incienso sí ofrecí porque en todo momento en la misa, en las casas donde voy siempre quemo el incienso y el incienso lo utilizo. Las misas gregorianas pues no mandé a celebrar misas gregorianas porque como todos los días pues yo celebraba misa, pues la ofrecía por mí mismo, entonces eran más que las misas gregorianas, aunque sí escuché que varias personas que me querían, y les agradezco si ustedes miran este video, mandaron a ofrecer misas gregorianas a otros padres, 30 misas por mí, les pagaron para que Dios me sanara. Es decir, que no es que a Dios se puede comprar por dinero, sino que le dieron una ofrenda al padre que celebró esas 30 misas para que Dios tuviera misericordia de mí y me sanara de ese cáncer. Entonces sí, gracias por los que ofrecieron las misas gregorianas por mí. Y también una ofrenda generosa. Yo me acuerdo que en este año le dije, bueno, Dios mío, yo estoy más pelado que sobaco de rana. ¿Sabe cómo es un sobaco de rana? Pelado. Entonces digo, no tengo nada de dinero porque a mí pues me pasó una tribulación muy terrible. El nuevo obispo que llegó allá donde estaba en León, Nicaragua, pues junto con un cardenal de Colombia, me hicieron la guerra, enviaron a Roma una serie de calumnias que realmente yo tengo mi conciencia tranquila, que de 21 acusaciones ninguna es cierta, y lograron que Roma enviara una carta acabando con la comunidad de los misioneros marianos. A los sacerdotes que yo tenía, que eran como unos 15, los enviaron a diferentes parroquias. El obispo le dijo a las monjitas, ustedes no son monjitas, las envió a sus casas. A los seminaristas los envió a sus casas. Eso fue algo muy triste, muy doloroso, y yo creo que de tanto dolor me dio este cáncer. Pero hermanos, en medio de este sufrimiento, Dios me habló y me dijo, tienes que ir donde el médico. Recurre al médico, pues Dios también lo creó. Eclesiástico 38:12. Entonces yo le prometía una ofrenda a Dios, una cantidad, pues no la digo en público, a través de mi obispo, que actualmente está en Dallas, Monseñor Berna Benedicti, que es un santo obispo. Yo lo quiero muchísimo y Dios quiera que escuchara esta enseñanza, porque no tanto la enseñanza, sino estas frases de aprecio hacia él, porque él es muy bueno
eres un verdadero apóstol del Señor Jesucristo, lleno de caridad, lleno de amor. Y entonces pues yo le dije, Dios, te prometo una ofrendita y de primicia, y se la envié a él, gracias a Dios, y me sentí feliz cuando le cumplí. Y por último fui a donde los médicos, 1 año de quimioterapia, después una operación terrible de 8 horas, me abrieron aquí desde el ombligo hasta abajo donde podían abrirme, me imagino que eso llegaron con un serrucho y rompieron ahí la carne, la piel, y el doctor metió la mano y saque la vejiga y bótela. Y metió la mano y saque la próstata y bótela. Y luego comenzó a sacar ese intestino grueso, el descaro, yo no sé cuál sacó de esos, y saque el intestino, y luego coge unas tijeras de esas de podar allá los árboles y corte 20 centímetros de intestino, me cortó. Y luego me imagino que cogió esas agujas de esas grandísimas y cosa el intestino por un lado, por otro lado, lo que quedó ahí, y vuelva y meta, para que después cuando fuera al baño estuviera otra vez bien. Y pues bueno, me hizo una vejiga nueva con mi propio intestino, y gracias a Dios, gracias a los médicos, que Dios quiere que vayamos a los médicos, Eclesiastés 5:38-12, Dios me sanó, ya no tengo cáncer, bendito sea el nombre de Jesús, y tengo una vejiga nueva, tanto que en enero, a mí me operaron en diciembre, me tocó cantar bailando Año Nuevo, vejiga nueva. Fue algo hermoso, Dios me regaló esta vejiga nueva, se imaginan, hermanos. Ahora ya me pueden llamar el padre vejiga también si ustedes quieren, pero mejor el padre bala, ¿sí? Hermanitos, esto es una enseñanza muy bonita porque mire, la palabra católico significa universal, viene del griego, católico, universal. Universal. Entonces, ¿quién tiene un pensamiento universal? Pues Dios, porque Dios creó el universo, Dios creó a todos los seres humanos. ¿Y por qué la iglesia católica se llama católica? Porque la iglesia quiere tener el pensamiento de Dios, un pensamiento universal. ¿Qué significa eso? Que no debe tener un pensamiento fanático, o sea, es decir, tú hermano que me estás viendo, Dios te libre y Dios me libre a mí de volvernos fanáticos, porque no hay cosa peor que un fanático. Mire, este señor de la Guyana se llevó por allá a esa tierra de la Guyana, se llevó a un señor aquí en los Estados Unidos, un pastor, se llevó como a 1000 familias, y cuando él se dejó pues irse por el mal camino, aún siendo pastor, y eso comenzó como a esclavizar a las familias allá, se sintió descubierto. ¿Saben qué hizo? Dio la orden de que todas las 1000 personas que estaban ahí tomaran un veneno y que se suicidaron, y eso sucedió, eso es cierto, eso es real. Murieron esas 1000 personas, ese hombre también se tomó el veneno, y todo ¿por qué? Por fanáticos, por fanáticos. Entonces yo no quisiera que nosotros los católicos y los carismáticos, los que trabajamos en este ministerio de sanación, seamos fanáticos. Si usted, por favor, en algún momento cayó en ese error que de pronto yo también pude haber caído, de decirle a la gente que ya no tome la medicina que el médico le dio porque usted está sano por las llagas de Cristo. Eso es fanatismo. ¿Por qué razón? Porque usted no es Dios. Usted sí puede orar y puede decretar en fe, pero ya que se haga una realidad, eso es ya la voluntad de Dios. Entonces, es muy gravísimo, y esto es una enseñanza para los que predican la palabra de Dios, para sacerdotes, pastores, predicadores. Nunca le enseñe a la gente o nunca le diga que deje de tomar tal medicina. ¿Saben por qué? Porque si esa persona deja de tomar la medicina porque usted en una oración le dijo, está sano y ponga la medicina, y esa persona se muere, hasta lo pueden meter a la cárcel sus familiares de la persona que se murió, porque usted no es médico, usted es un predicador nada más, y usted no tiene autoridad de quitarle una medicina a un enfermo. Solo Dios y el médico. Mira, hermano, es que es muy fácil. Si Dios curó a la persona, pues la persona cuando vaya al médico, el médico le va a decir, usted está curado, no tiene nada. Miren, mis hermanitos queridos, que el padre Emiliano Tardí, y vuelvo a repetir que yo nombro mucho al padre Tardí y al padre Betancourt, porque para mí son los fundadores de la renovación carismática, de este ministerio de sanación y liberación tan hermoso. Ellos ya murieron, ellos fueron mis maestros, y el padre Betancourt fue mi director espiritual. El padre Tardí, siempre que yo lo escuché en esos congresos donde habían 5,000, 10,000 personas, por ejemplo, en Bogotá, un día estuvo en el Campín 18,000 personas reunidas. Yo lo escuché directamente en vivo.
Además que el padre Tardí fue conmigo a Villavicencio. Yo lo invité al padre Tardí a Villavicencio a un congreso que hicimos. Y entonces el padre, cuando él llegó allá a Villavicencio, el padre me dijo, Padre Mauricio, porque él hablaba así como francés, Padre Mauricio, muchas gracias por invitarme a este congreso y por la llamada que usted me hizo. Yo le dije, pero padre Tardí, la verdad, yo nunca lo llamé. Dijo, ve, ¿qué hago? Porque yo escuché su llamada y usted me llamó. Yo dije, padre, la verdad no, pero ¿sabe qué fue? Eso fue la mano de Dios. Sí, extrañamente, él dice que recibió una llamada mía, que yo lo invité. Yo sí quería invitarlo, pero realmente yo no lo llamé. Y extrañamente él dice que recibió esa llamada. Llegó a Villavicencio, y tanto en Bogotá, como estaban 18.000 personas, como en Villavicencio, que se reunieron como unas 10.000 personas, el padre Tardí decía lo siguiente cuando anunciaba esas curaciones tan hermosas que Dios le ponía en su corazón. Él decía, por ejemplo, a los que estaban enfermos de cáncer, aquí hay 3 personas que el Señor Jesús le ha sanado de ese cáncer tan terrible que tenían. Pero mire lo que decía el padre Tardí. Vayan por favor y preséntense al médico para que el médico les dé un certificado de que están ya curados, y ahí vienen con ese certificado médico a dar testimonio delante de la gran asamblea de Dios. Y todo el mundo, O sea, el padre Tardí no le decía al que tenía cáncer, deje de tomar esa medicina y deje de ir a la quimioterapia. No le decía, vaya donde el médico. Si realmente Dios lo curó, el médico mismo en sus exámenes se va a dar cuenta que usted está curado. Pero ¿quién puede decir que no tome o tome medicina? Los médicos. Ningún predicador está autorizado para eso. Es gravísimo. Los médicos, dice aquí, Eclesiástico 38:12, dice, Dios los creó. Y más aún en el versículo 13, que no lo leímos, pero dice así, hay momentos en que en manos del médico está la solución, porque es la voluntad de Dios. Porque una cosa piensa el burro y otro el que nos arrea, que es Dios. Así que seamos obedientes. Mire que en el Padre Nuestro, ¿de qué nos sirve rezar el Padre Nuestro si no cumplimos lo que dice ahí? Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, claro, nosotros en fe podemos declarar, estás sano, estás libre, estás bendecido, pero sería fanatismo decir, deja de tomar esa medicina que estás tomando porque ya estás sano por las llagas de Cristo. Gravísimo, porque tú no eres médico. Y vuelvo a repetir, si un predicador le dice a alguien que deje de tomar la medicina porque él piensa que está curado y esa persona se muere, tiene cárcel ese predicador, porque mató a esa persona por tentar a Dios, por hablar en nombre de Dios y decir cosas que Dios no tenía en su voluntad. Mire que volviendo al padre Tardí, él también decía que lo primero que iba a hacer cuando se muriera era preguntarle a Dios por qué en un congreso de sanación uno se sanaba y otro no se sanaba. O sea, él veía que no todos los enfermos se sanaban y entonces ya se murió el padre Tardí. Y seguramente el padre Tardí ya sabe la respuesta, pero como se murió, nosotros tampoco la vamos a saber. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? La respuesta es esto, es Dios tiene su voluntad. Sí, nosotros por fe podemos declarar que está enfermo, y tú te puedes declarar que está enfermo, que estás sano, que estás libre, que estás bendecido, pero eso es en fe. Pero no nos metamos en la parte médica. Pues si tú estás sano, que el médico lo ratifique, porque es voluntad de Dios. Dice aquí que hay momentos, Eclesiástico 38:13, que se necesita la mano del médico. Y las medicinas también son regalos de Dios. Hablando de medicinas, miren que aquí hubo también otro fanatismo. Es que siempre, en todas las religiones, siempre hay fanatismos. Y en nuestra iglesia católica también hay fanáticos. Cuando vino el coronavirus, la gente comenzó a morirse. Por ejemplo, nunca se me podrá olvidar, nunca esa imagen, cuando presentaron una noticia de Guayaquil en Ecuador, que veían a la gente caminando y
caía así al piso, o sea, eso salió por las noticias, yo las veía. Pues en Bogotá yo no estaba porque cuando llegó el coronavirus yo estaba aquí en los Estados Unidos, que a mí también me dio coronavirus, pero yo sinceramente nunca vi así la gente caerse, así desmayarse, pero por las noticias de Ecuador que salió, sí veía como la gente se caía muerta y todo eso, fue algo terrible. Y entonces, ¿qué hicimos todos? Comenzamos a pedirle, Dios, que se acabe el coronavirus. Dios, quítanos el coronavirus. Y mucha gente creía que Dios, no sé, desde el cielo iba a decir, coronavirus, iros de aquí, ahora. Y que el coronavirus iba a ir como un perrito regañado. Pero no dice Eclesiástico 38, 12 y 13 que Dios creó al médico y las medicinas y que hay momentos que necesitamos de su mano. Y entonces se reunieron los científicos del mundo entero para buscar la vacuna. ¿Qué es la vacuna? Una medicina para quitar el coronavirus. Y gracias a Dios se encontró esa vacuna. Muchos fuimos vacunados y el coronavirus se fue de este mundo. Pues todavía queda por ahí ya pequeñas personas o poquitas personas que sufren de coronavirus, pero ya el coronavirus se fue a nivel mundial y la vacuna sirvió. Eso sí, toda medicina tiene consecuencias, uno tiene que saberlo. Después de esta vacuna, yo he notado que como que el cáncer ha florecido más. Después de esta vacuna, algunos quedaron muy nerviosos, así hasta las manos se les mueve, pero de todas maneras se fue el coronavirus. Yo fui vacunado y aquí estoy bien. Hubo gente que se murió con la vacuna también, pero lo cierto es que se acabó el coronavirus. Entonces, yo pensaba para mí, decía, qué ilógico, qué irracional, que el mundo entero pidiéndole a Dios que nos regalara una medicina para vencer el coronavirus y salió esa vacuna. Y yo escuché, y hasta el día de hoy están grabados esos videos en YouTube, en muchas partes, de predicadores que decían, me acuerdo que un predicador dijo, cabras son aquellos que se dejan vacunar, esa vacuna es del diablo. Eso es gente fanática. Miren, si no nos hubieran vacunado estaríamos muertos, hermanos. Ahora, yo reconozco que toda medicina tiene consecuencias, porque miren, usted con solo tomarse un Alka-Seltzer, usted dice, ay, se me quitó la indigestión estomacal. Sí, pero el Alka-Seltzer le crea gastritis. Y usted con tomarse un antibiótico porque le da dolor de cabeza y un se me trabó la lengua, digamos un antibiótico, eso que quita el dolor de cabeza. Esas pastillas, usted se toma y sí se le quita el dolor de cabeza y dice, ay, qué bueno, se me quitó el dolor de cabeza. Pero esa medicina le daña el hígado, por ejemplo. Entonces no crean que todas las medicinas curan una parte, pero tienen sus consecuencias. Pero ¿qué se puede hacer, hermanos? Dios lo dice, Dios bendice a los médicos, Dios bendice las medicinas, y si Dios lo bendice es porque es bueno, porque Dios lo instituyó, y además que pues el ser humano también es mandato de Dios que tiene que morir en algún momento, así que por más que luchemos en contra de las enfermedades, si ya estamos viejitos, acabados, si nos dio la secuela, ¿sabe qué es la secuela? Se fue la juventud, como a mí, vean, ya me está saliendo canas, pues es normal que uno se enferme de algo, y es normal que por más medicina que tome, pues al final de algo tiene que morir, porque es la ley para todo ser humano. Pero una cosa es cierta, y lo vuelvo a ratificar, y aquí está la enseñanza bonita. Los médicos son de Dios, los brujos son del diablo. Dios sí quiere que vayamos donde los médicos. Dios no quiere que vaya donde brujos, espiritistas, chamanes y similares psíquicos. No. Dios quiere que nos acerquemos a Él, que lo busquemos a Él, que nos confesemos, que ofrezcamos incienso, que ofrezcamos hasta las misas gregorianas, que una ofrenda generosa, y que vayamos al médico, que vayamos al médico. Hay momentos en que Dios quiere que el médico sea el instrumento de sanación. Que Dios bendiga a los médicos
Y hermanito enfermo que me miras, yo te pido que ores por el médico que te asiste, sea católico, no sea católico, sea creyente o no sea creyente. Bendice a tu médico para que Dios le dé sabiduría y se cumpla la palabra de Dios, que hay momentos en que la salud está en la mano de los médicos, pero hay que orar por los médicos que nos atienden. Y otra cosita, hay que bendecir las medicinas. ¿Qué significa bendecir las medicinas? Pedirle a Dios que la medicina que tomamos, que nos dio el médico, haga efecto en nuestro cuerpo y que Dios con su poder permita que nos curemos y que algún día hasta no necesitemos de las medicinas. Pero las medicinas son de Dios. Las medicinas Dios las bendice. Aquí está todo el Eclesiástico 38, léanlo, es que es largo. Yo aquí ya no voy a alargarme más. E incluso aquí termino esta primera temporada que salió de 5 capítulos, que se llama Misas por Sanación, porque ya la próxima va a ser la temporada de liberación y exorcismo contra el diablo. ¿Sí? Entonces, después de que termine mi temporada de liberación, vendré con una segunda temporada de sanación y luego con una segunda temporada de liberación y luego comenzaré temporadas nuevas como por ejemplo el tema de la prosperidad, que es un tema muy candente, donde hay sacerdotes que dicen que eso es del diablo, que la prosperidad eso no es de Dios, que eso es de los protestantes, o también el tema de la fe católica, ¿no? Hay muchos temas que se pueden tocar, pero como Dios me ha dado el don de sanación y liberación, este ministerio tan hermoso, pues yo voy a dedicarme a lo que sé hacer, a lo que Dios me ha regalado. Cierra tus ojos en este momentico, querido hermano. Padre Celestial, te damos gracias por esta temporada de las 5 misas por sanación que hemos recibido, que la mayoría la está viendo por YouTube, por Facebook y las redes sociales. Padre Santo, queremos cumplir todos los pasos que tú nos dices en Eclesiástico 38 del 9 al 12 y hasta el 13. Tú tienes tu voluntad, Dios. Ahorita, después de la Santa Comunión, por el poderoso nombre de Jesús, por las llagas de Jesús, por la sangre de Jesús, por la intercesión de la Virgen Santísima ante Jesús, te dignes sanar a los enfermos conforme a tu santa voluntad. Unos tú los sanarás directamente en esta oración a través de estas Eucaristías, pero otros tú también los vas a sanar a través de los médicos, como a mí me sanaste del cáncer a través de los médicos. Pero siempre es tu mano, siempre eres tú, Padre bendito, sanando por las llagas y la sangre de Jesús. Virgen Santísima, bajo tu amparo nos colocamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad. Y tú eres mi vida. Fuerte el aplauso al Señor.